Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? Continuando con los videos acerca de circuitos eléctricos, voy a proceder a resolver el siguiente ejemplo en el cual me dan esta red circuital y me piden que determine la resistencia equivalente del sistema, la corriente que circula por cada resistor y la caída de tensión en cada resistor. ¿Bien? Perfecto. Comenzamos entonces determinando lo que es la resistencia equivalente de todo el sistema. Nosotros observamos que acá tenemos estas dos ramas que están en paralelo, pero cada rama consta de dos resistores que están en serie. Bien, es decir, la rama 1 tiene a los resistores R2 y R3 que están conectados en serie y la rama 2 tiene a los resistores R4 y R5 que están conectados también en serie. Bien, entonces yo lo que puedo hacer es calcular la resistencia equivalente de esta rama, que yo la voy a llamar resistencia serie 1, que es la suma entre R2 y R3, es decir, es R2 más R3. Bien, R2 son 10 ohm, R3 20 ohm, es decir, que la resistencia serie 1 son 30 ohm. Ahora, a la serie de estos dos resistores, yo la puedo llamar resistencia serie 2, que es la suma de R4 y R5, es decir, es R4 más R5. Y eso va a ser igual a ¿qué? R4 son 20 ohm, R5 son 40 ohm, 20 más 40 son 60 ohm. Ahora, yo esta red la puedo redibujar ahora más compacta de esta forma. Esta es la fuente B1, este es el resistor R1, acá tenemos la resistencia serie 1, por acá tenemos lo que es la resistencia serie 2, y esto queda de esta forma. Bien, nosotros observamos que estos dos resistores, el serie 1 y el serie 2, están en paralelo, con lo cual podemos asociarlos. A la resistencia equivalente de esos dos resistores la voy a llamar R sub P, es decir, resistencia paralela. ¿Y cómo se calcula el paralelo de dos resistores? Se hace el producto sobre la suma. Es decir, que es resistencia serie 1 por resistencia serie 2 dividido resistencia serie 1 más resistencia serie 2. Bien, es decir, que la resistencia paralela va a ser igual entonces a 30 ohm por 60 ohm, es decir, 30 por 60 dividido 30 más 60. Bien, con lo cual la resistencia paralela es igual a ¿qué? 30 por 60 son 1800. 30 más 60 son 90. Entonces, ¿qué es 1800 dividido 90? Eso me da, que es lo mismo que decir 180 dividido 9, eso me da un total de 20 ohm. Con lo cual yo puedo volver a redibujar esta red circuital y me va a quedar de esta forma. Esta es la fuente B1, este es el resistor R1, por acá tengo el resistor paralelo y observamos que estos dos están conectados en serie. Con lo cual la resistencia total o equivalente del sistema es la suma entre R1 y la resistencia paralela. Bien, es decir, que la resistencia total es R1, que son 10 ohm, la resistencia paralela 20 ohm, 10 más 20 son 30 ohm. Bien, podemos volver a redibujar esta red. ¿Cómo? Observen. Tenemos la fuente B1 y ¿qué más? Tenemos la resistencia total del sistema. Bien, es decir que ya acabamos de determinar lo que es la resistencia total o equivalente de este sistema. Ahora lo que hay que hacer es determinar las corrientes en toda esta red. Para eso yo voy a hacer lo siguiente. Miren, por esta fuente y por este resistor está circulando una corriente que yo la puedo llamar I sub 1. Esa corriente, cuando llega a este nodo primario, ¿qué es lo que va a hacer? Se va a dividir en dos corrientes, que a una la voy a llamar, por ejemplo, I sub 2, y a otra la puedo llamar I sub 3. Bien, es decir, si hacemos lo mismo acá, nosotros tenemos acá la I1, por acá tenemos la corriente I2, y por acá tenemos la corriente I sub 3. Bien, ahora, al haber hecho el paralelo de estos dos resistores, yo llegué acá, con lo cual ahora me queda una sola malla. Y por esa malla va a circular ¿qué corriente? La I sub 1. Lo mismo que por acá. I sub 1. Ahora,
¿Quién es I sub 1? Porque es lo que hay que calcular. Esa corriente I1 va a ser igual a ¿quién? De acá nomás la podemos calcular, observando esta pequeña malla de acá. Para calcular una corriente necesitamos dos cosas, conocer la tensión y la resistencia. Ya las conocemos, la tensión V1 vale 90 voltios, es decir, que I1 va a ser V1 sobre R total. Es decir, va a ser los 90 voltios dividido la resistencia total, que son 30 ohm. Eso me da un total de 3 amperes. Es decir, que ya tenemos la corriente I sub 1. Ahora lo que hay que hacer es determinar lo que son las corrientes I sub 2 e I sub 3. Para ello yo voy a hacer lo siguiente. Voy a agarrar esta parte, voy a tomar esta parte, esta red, y la voy a dibujar de nuevo acá más grande para poder aclarar una serie de cosas. ¿Bien? Es decir, que acá tengo fuente V1, acá tengo el resistor R1 y acá tengo el resistor paralelo. ¿Bien? Acá tengo R1 y acá tengo R sub P. Nosotros sabemos que por acá está circulando la corriente I sub 1. Perfecto. Ahora, cuando esa corriente I sub 1 circula por R1, se va a producir una caída de tensión que la vamos a llamar V en R1. Y como esa corriente I sub 1 también está circulando por R sub P, va a producir en este resistor paralelo una caída de tensión que la vamos a llamar tensión en la resistencia paralela. ¿Bien? Perfecto. Nosotros sabemos que la suma de estas dos caídas de tensión me tiene que dar la tensión en la fuente. Bien, ley de Kirchhoff de tensión. Ahora, observen una cosa. ¿Cómo puedo determinar la VR1? La V en R1, ¿a qué va a ser igual? A I1 por R1, ley de Ohm. I1 por R1. Bien, I1 son 3 amperes. R1, 10 ohm. 3 por 10, 30. ¿30 qué? 30 voltios. Bien. Es decir, observen una cosa. Todo esto significa lo siguiente. Yo acá tengo mis 90 voltios, que son estos de acá. Esos 90 voltios se van a dividir en dos partes. Es decir, que parte de esos 90 voltios van a caer en R1 y el resto va a caer en R sub P. ¿Eso qué significa? Que la tensión V1 es igual a la tensión en R1 más la tensión en la resistencia paralela. ¿Conocemos V1? Sí. ¿Conocemos VR1? Sí. ¿Conocemos VRP? No. La podemos calcular. ¿Cómo? Despejándola. La V en la resistencia paralela va a ser V1 menos V en R1. Fíjense, 90 menos 30 son 60 voltios. Es decir que de estos 90 voltios, 30 caen acá y 60 caen acá. 30 más 60, 90. Bien, perfecto. Ahora, ¿para qué me sirve eso? Fíjense. Yo acá, ¿se acuerdan que había dicho que tengo esta corriente I sub 1 que llega a este nodo de acá y se divide en dos partes? Bueno, este nodo de acá yo lo voy a llamar A. Por ende, acá también tengo A. Y a este otro nodo lo voy a llamar B. Por ende, acá también tengo B. Siguiendo esa misma analogía, ese mismo razonamiento, mejor dicho, yo acá tengo A, acá también tengo A, acá tengo B y acá también tengo B. Bien. Ahora, estos dos resistores estaban en paralelo. Al hacer el paralelo yo llegué a R sub P. Es decir, que R sub P tiene que estar conectado también entre A y B. Es decir, que este es el nodo A y este es el nodo B. Este es el nodo A y este es el nodo B. Ahora, ¿para qué me sirve eso? Observen lo siguiente. Yo quiero calcular, por ejemplo, la corriente I sub 2. Es esta o esta de acá, es lo mismo. Esa corriente está circulando por esta rama de acá, que está compuesta por la serie entre R2 y R3, que la llamamos resistencia serie 1. Entonces, la corriente I sub 2 va a ser igual a la tensión que hay en este resistor dividido la resistencia de este resistor. Es decir, la tensión que hay entre este nodo A y este nodo B. Bien, porque esta corriente I sub 2, si quieren la podemos mirar acá también, está circulando por toda esta rama. Y toda esta rama está conectada entre el nodo A y el nodo B. Entonces, la corriente I sub 2 es igual a la tensión en RP, que son los 60 voltios. Fíjense que RP está conectado entre A y B. Quiere decir que entre A y B tengo 60 voltios. Entre A y B tengo 60 voltios. Entre A y B tengo 60 voltios. Bien. Entonces, esa I2 va a ser igual a la tensión que hay en la resistencia paralela dividido
¿qué cosa? La resistencia de esta rama que se llama resistencia serie 1. Resistencia serie 1. Bien, entonces 60 dividido, la resistencia serie 1 eran 30 ohm. 60 dividido 30, eso me da 2 amperes. Y la corriente I sub 3, que es la que está circulando por esta rama, y esta rama también está entre los nodos A y B, quiere decir que la corriente, I sub 3 va a ser igual a la tensión en la resistencia paralela dividido la resistencia que hay entre estas ramas, que ¿cómo la llamamos? Resistencia serie 2. Resistencia serie 2. Bien, entonces, ¿qué significa eso? Que I sub 3 va a ser igual a VRP, que son los 60 voltios, dividido la resistencia serie 2, que ¿cuánto era? Acá la calculamos, 60 ohm. 60 dividido 60 me da 1 ampere. Bien, fíjense una cosa. Nosotros sabemos que la corriente I sub 1 llega a este nodo A y se divide en dos corrientes, en I sub 2 y en I sub 3. Con lo cual nosotros sabemos entonces que la suma de I sub 2 e I sub 3 me tiene que dar I sub 1. Fíjense, si yo sumo I sub 2 e I sub 3, 2 más 1 me tiene que dar 3 amperes. Fíjense que lo que es I1. Bien, es decir que se cumple lo que es la ley de Kirchhoff de corrientes. Bien. Ahora, lo que hay que hacer es determinar, lo que queda por hacer es determinar las caídas de tensión en los resistores. Ya tenemos la BR1. Faltarían las tensiones en estos resistores, en los restantes. Bien, ¿cómo puedo determinar yo la tensión en R2? Por ejemplo, la tensión en R2 es igual a ¿qué cosa? A la corriente que circula por R2, que es la I sub 2, por la resistencia del resistor R2. Bien. Es decir, que la tensión en R2 va a ser igual a I sub 2, que vale 2 amperes, por la resistencia R2, que son 10 ohm. 2 por 10, 20. 20 voltios. Bien. La tensión en R3 se calcula de igual forma. Fíjense, por R3 también circula I sub 2. Obvio, porque R2 y R3 están conectados en serie. Entonces, la tensión en R3 va a ser igual a I sub 2 por R3. Fíjense, I sub 2, de nuevo, la tenemos acá, 2 amperes. R3, tenemos acá, 20 ohm. 2 por 20, 40. 40 voltios. Bien. Fíjense una cosita, R2 y R3 están conectados entre A y B. Están en serie, obviamente. Si yo sumo las caídas de tensión en ambos resistores, es decir, los 20 más los 40, me va a dar 60 voltios. Es decir, la tensión que hay entre A y B. Recuerden, entre A y B tenían 60 voltios. ¿Bien? Lo que está acá. Perfecto, vamos bien. Entonces, ahora me queda por determinar la tensión tanto en R4 como en R5. La tensión en R4 es igual a ¿qué cosa? A la corriente I sub 3, que es la que está circulando por el resistor R4, por la resistencia del resistor R4. Bueno, fíjense, ¿qué es I sub 3? O cuánto vale, mejor dicho. 1 ampere. Y el resistor R4 es de 20 ohm. 1 por 20, 20. 20 voltios tengo acá. Y la tensión en R5, es igual a I sub 3, porque esa corriente también circula por R5, ahora por el valor de la resistencia del resistor R5. 1 ampere por 40 ohm me dan 40 voltios. 40 voltios. Fíjense ahora, si sumamos ambas caídas de tensión, es decir, en R4 y en R5, 20 más 40 me dan también los 60, que es lo que tengo entre A y B, porque R4 y R5 están conectados entre A y B. Bien, entonces se verifica eso. Lo que yo voy a hacer ahora es simular en el software Multisim esta red circuital para corroborar los resultados que acabo de calcular. Bien, me remito en un momento a eso. Bueno, gente, nos encontramos en el software Multisim, donde disponemos parte de la red que analicé hace un momento, es decir, contamos solamente acá con los resistores. Y acá observamos la presencia de un ohmmetro para medir lo que es la resistencia total o equivalente del sistema. Yo ahora procedo a simular la red para ver el valor de resistencia y observamos que tenemos 30 ohm de resistencia total o equivalente para este sistema, es decir, tal cual como la calculé hace un momento. Bueno, ahora procedo a detener la simulación y en esta otra pestaña tengo la misma red circuital, solo que ahora tengo la fuente de tensión V sub 1. Tengo acá un amperímetro que va a medir la corriente
y 1. Acá tengo otro amperímetro para medir la corriente I sub 2, otro amperímetro para medir la corriente I sub 3. Este voltímetro mide la caída de tensión en R1, este otro la caída de tensión en R2, este otro en R3, este otro en R4 y por último este mide la caída de tensión en R5. Bien, lo que yo voy a hacer ahora es simular la red para observar todos los valores de tensión y corriente y de esa forma poder corroborar lo que yo calculé hace un momento. Bien, procedo a hacer eso. Observamos efectivamente que tenemos 3 amperes de corriente I sub 1, 2 amperes de corriente I sub 2 y 1 ampere de corriente I sub 3. Fíjense, 2 más 1, 3 amperes, que son lo que es la corriente total o corriente I sub 1. Bien, tenemos 30 voltios de caída de tensión en R1, tenemos 20 volt de caída de tensión en R2, 40 volt de caída de tensión en R3, 20 volt de caída de tensión en R4 y 40 volt de caída de tensión en R5. ¿Se acuerdan que en el problemita, cuando lo resolví, sumamos 20 volt más 40 volt son 60 voltios? Bien, es decir que de acá, entre este nodo que era el nodo A y este nodo que es el nodo B, tengo los 60 voltios, que efectivamente son los 20 volt más 40 volt. Bien, de esta forma queda corroborado el ejercicio que resolví hace un momento. Bueno, gente, espero que les haya gustado este pequeño video, que lo hayan comprendido y que por supuesto les sirva de algo. Más adelante volveré a subir videos acerca de este tema y hasta luego.